Así que vamos a 1 Corintios 1 y vamos a leer algunos versos de ese primer capítulo. Versículo 18 al 31. Del versículo 18 al 31. De 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy a repetir ese verso, es bien importante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es, ¿qué dice ahí? Poder de Dios. Pues está escrito, ahí el apóstol Pablo está citando Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Los que se supone que supieran no van a saber. Lo que está diciendo ahí básicamente, los que se supone que tengan la previsión de las cosas que están pasando, el entendimiento de los tiempos, no van a poder entender. ¿Dónde está el sabio? Hablándole a los griegos de los corintios. Los sabios eran las personas más admiradas en la sociedad griega. ¿Dónde está el escriba? Hablando de los judíos, porque los escribas tenían mucho conocimiento, porque eran los que escribían la ley de Dios continuamente, las dictaban y hacían muchas copias de la ley. Así que los escribas continuamente estaban en contacto con la ley de Dios. Sin embargo, ni el sabio, ni el escriba, ni el disputador era especialmente en la cultura griega, eran aquellos que se paraban a hacer argumentos, y tú hacías un argumento de una nueva sabiduría o los conceptos de las divinidades y de los dioses, y venía otro disputador a refutar tu concepto. Así mismo como pasa en Facebook, el Twitter, que tú dices algo y rápido viene alguien a disputar. Pues los disputadores de antes estaban en las plazas públicas y en los anfiteatros griegos, y allá estaban todos ellos. Y Pablo se pregunta: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Los que se supone que sepan no saben. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, y más que esa frase ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Otro verso importante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor, los creyentes, los que creemos en el sacrificio de Cristo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ese es el verso, esos versos son los más importantes. Pero voy a seguir leyendo, aunque vamos a retornar a estos versos para entender el contexto completo, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que se supone que no supieran, los que se supone que no tuviesen el estatus, los que se supone que no enseñaran. Todo lo que Dios hizo fue trastocar el orden de la sabiduría humana e introducir la sabiduría
del cielo, la sabiduría divina en la persona de Cristo. Y Dios cogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo sucio y lo menospreciado, lo descartado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuánto le dan a Dios un aplauso por esta palabra? Hay que celebrar la palabra del Señor, hay que celebrar que podemos predicarla, hay que celebrar que podemos escucharla, hay que celebrar que podemos sentarnos como iglesia juntos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque escucha, joven, si estás aquí, adolescente, Dios tiene algo que decirte en esta mañana. Escucha, joven adulto, matrimonio, Dios tiene algo que decirte esta mañana. Hermano mayor, Dios tiene algo que decirte en esta mañana, porque Dios vino a hablarle a su iglesia. Yo quiero continuar la serie que hemos estado teniendo desde antes del verano, la iglesia y la cruz. En esta serie de enseñanza hemos ido por las cartas apostólicas de Pedro y de Pablo, y nos faltan todavía varias, pero en esta serie de enseñanza hemos visto cómo se presenta la cruz en cada una de esas cartas, y hemos visto qué cosas tenemos que llevar a la cruz. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome ¿qué? Tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Tome su cruz, y dice, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, se trata de ver en nuestras vidas, cuando estudiamos la palabra, qué cosas tenemos que abandonar, qué cosas tenemos que dejar. Y yo creo que a través de esta serie Dios nos ha ido enseñando. En Gálatas vimos cómo tenemos que dejar en la cruz nuestra religión. En Colosenses vimos cómo tenemos que dejar en la cruz el concepto de un Cristo que no redime, que no salva, que no tiene poder y autoridad. En Colosenses se presenta a Cristo como un Cristo divino, que tiene potestad sobre todo poder espiritual. ¿Sí? En Pedro vimos que se presenta al Cristo sufriente, al Cristo que es perseguido, y a una iglesia que tiene que aprender a llevar sus sufrimientos a la cruz. Y aquí yo quiero que veamos en Corintios, se presenta a Cristo de varias maneras y la cruz de varias maneras, pero yo quiero abundar en un punto en esta mañana, y es cómo tenemos que llevar a la cruz el conocimiento que tengamos de Dios. Cómo tenemos que llevar a la cruz nuestro conocimiento. Y esto va a dar varios aspectos que muchas veces son aspectos sencillos de nuestro conocimiento cristiano o espiritual o religioso, que tenemos que llevar a la cruz, basado en el pasaje que acabamos de leer. La Biblia dice que Dios le plació salvar a la iglesia, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De inmediatamente vemos un contraste entre lo que se supone que hubiese sido el medio más perfecto, más predilecto para anunciar la llegada de un Salvador o la venida de un Dios al mundo. Según la filosofía de Israel, el Mesías iba a ser un rey poderoso, gobernante de las naciones. No hacía sentido que a través de la cruz Dios quisiera salvar al mundo y salvar a Israel. Para los griegos, el mensaje de la cruz también era un mensaje débil, un mensaje contradictorio a lo que ellos enseñaban de estos dioses como Zeus, que eran poderosos, o como dioses que tenían el control sobre la agricultura, o dioses que tenían el control sobre el tiempo, o dioses que tenían el control sobre el amor, porque en una sociedad politeísta como la griega, los dioses tenían poder sobre ciertos aspectos de la sociedad. Pero cuando la iglesia comenzó a predicar el evangelio se sentaba, todo su esfuerzo y su impacto estaba en la figura
de un Cristo crucificado. No le hacía sentido a los judíos que esperaban un Mesías predicar a un Cristo sufriente que pudiera salvar, que tuviese poder sobre la muerte porque había muerto en una cruz. No le hacía sentido a los griegos predicar el Evangelio a un Cristo con una imagen debilucha para dentro de la sabiduría humana. No era un Cristo que presentaba un poder tremendo, un porte maravilloso, un porte imponente, un trono así. Porque los judíos y los griegos tenían un conocimiento que tenían que llevar a la cruz. Y el primer punto que yo quiero llevarte en esta mañana es que hay que llevar a la cruz el desear la salvación por medio del conocimiento. Ahora, hermano, hay conocimiento del bien y del mal. Yo no estoy en contra de que usted lea el periódico todos los días. Yo no estoy en contra de que usted se embotelle la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Yo no estoy en contra de que usted se memorice y sea un experto en el griego, en el arameo, en las cosas históricas de la Biblia. La iglesia no está en contra del conocimiento que se adquiere en la universidad, del conocimiento que se adquiere en una carrera, en cursos, en seminarios. La iglesia no está en contra del conocimiento que se adquiere cuando hay una vocación. La iglesia no está en contra tampoco del conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, porque aprendemos por información, aprendemos por experiencia. Pero la salvación no vendrá jamás, porque Dios lo dispuso así. No vendrá jamás por medio de la sabiduría y el conocimiento humano. Dios le salvó, Dios nos salvó a través de la fe, a través de su gracia. Dios nos salvó a través de la fe y a través de su gracia. Mira qué medios tan simples. Mira qué medios tan simples que cuando nosotros somos salvos a través del mensaje predicado de un Cristo que murió por nuestros pecados, tenemos que reconocer cuando somos salvos que no fue por nuestra sabiduría humana. No fue por lo que yo creo o por lo que yo sé. La palabra de la cruz que se presentaba no era simplemente para los judíos y los griegos, no era simplemente el mensaje de la cruz, sino las buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:19, que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y en Cristo Dios estaba reconciliando al hombre con Dios. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Búscate a alguien que está al lado tuyo y dile, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, dice la palabra, y todo esto proviene de Dios. Es Dios quien trae al hombre. Es Dios quien se manifiesta al hombre. No se alcanza por sabiduría humana, pero nosotros insistimos continuamente en alcanzar a Dios y hacer su voluntad y alcanzar la salvación por medio del conocimiento humano. Nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta, dice la palabra en 1 Corintios 1, que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. El poder de Dios es la respuesta para la locura del hombre. Dios ha enloquecido a los más sabios. Nosotros hemos convertido muchas veces el Evangelio en 5 pasos para acercarnos a Dios, 10 pasos para salir de la depresión, 15 pasos para ser rico y próspero, y usamos la Biblia y las hemos convertido en una metodología, pero el Evangelio no se puede reducir a una metodología, porque el Evangelio es fe, es poder de Dios, es sabiduría de Dios manifestada a nuestras vidas, y tenemos que renunciar al deseo de desear la salvación por medio del conocimiento.
Yo busco conocimiento, busco la palabra de Dios, porque hay algo dentro de mí y es Dios manifestándose a mi vida, pidiéndome que crezca, que le conozca, que le ame, que le sirva, porque me ha cambiado, me ha transformado. No soy yo quien convenzo a Dios, no es mi conocimiento, no es lo mucho que sé de Dios que le convence a Él el manifestarse a mi vida. Es que el Evangelio a Dios le plació que por cosas simples como la fe, como su gracia, como el poder de la palabra que se predica, las personas sean transformadas y tengan el conocimiento que Dios quiere impartirle y darle. Tú sabes, cuando alguien conoce a Dios, su vida ha transformado. Entonces tenemos que hacer una diferencia para el judío. El judío conocer era intimar. Conocer a Dios era intimar. Pero por alguna razón, vamos a ver más adelante, que el judío cambió ese conocimiento de Dios por experiencias y señales. Escucha bien. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nosotros muchas veces cambiamos el conocimiento de Dios y preferimos dejar a un lado la intimidad que Dios quiere tener con nosotros, el conocer de Dios y ser transformados a través de la revelación de su palabra por experiencias emocionales y señales. Oh Dios, si tú quieres salvarme, que me caiga un rayo. Oh Dios, que se abran los cielos. Oh Dios, si tú quieres que yo te obedezca, si tú quieres que yo cambie, Señor, sé tú. Le pedimos tantas señales a Dios. Oh Señor, si tú me sanas de esto, yo te voy a creer. ¿En serio? La Biblia dice que los judíos eran así, pedían señales. Pero Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces nosotros no podemos ser como los judíos que piden señales, ni como los griegos que buscan sabiduría. La iglesia predica a Cristo crucificado. El segundo punto que quiero darte en esta mañana: a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escucha bien, hay que llevar a la cruz el deseo de cambiar nuestras vidas por información y no por revelación. La cruz es revelación de Dios. La cruz es Dios mostrándose a tu vida. La cruz es Dios sacando la ceguera de tus ojos, la ceguera de tu condición espiritual. La cruz es Dios revelando de quién verdaderamente tú eres sin Él, sin su presencia, para que te des cuenta lo mucho que necesitas y salgas corriendo a la presencia de Dios. El mensaje de la cruz es locura. ¿Sabe por qué es locura? Porque Dios trabaja a través de nuestra conciencia, a través de nuestra propia condición humana, para hacernos ver nuestra condición espiritual, para hacernos ver lo necesitados que estamos de un Salvador y del Cristo que murió por nuestros pecados. Entonces yo tengo que llevar a la cruz el deseo de cambiar por información. Hay gente que yo no sé porque han cogido tantos talleres, saben tanta Biblia, tienen tanto conocimiento, se saben los nombres de los 66 libros de la Biblia, los pueden decir en memoria, los pueden cantar, pueden enseñar una clase bíblica tremenda, pueden dar detalles que a veces yo ni sé de la Biblia. Saben los nombres o los sobrinos de Lot y todas esas cosas, todos esos nombres se los saben, pero su vida no es transformada, su vida no es cambiada. Tienen mucha información, pero poca transformación. Y yo no cambio por la información que recibo, yo cambio por la transformación que Cristo hace en mi vida. La transformación no me cambia, la información no me cambia. La información es simplemente conocimiento, pero cuando yo entiendo que el conocimiento
que la Biblia da es básicamente una intimidad, una experiencia con Dios real, cercana, personal, visible, experimentada en mi vida. Yo comienzo a cambiar y mi corazón comienza a anhelar tener una experiencia con Dios. No se trata de tener relaciones con conceptos, no se trata de tener mucho conocimiento, se trata de tener una relación con una persona. Los griegos se relacionaban muy bien con los conceptos, tenían mucha información, pero les costaba entender que la sabiduría del cielo Dios la había puesto y concentrado en la figura de Jesucristo. La sabiduría del cielo se había encarnado y ahora no era tener relación con un logo, con un concepto, sino tener relación con una persona divina, que yo puedo hablarle y que me escucha, que yo puedo pedirle y Él me oye, que yo puedo creerle y Él me transforma, que yo puedo entender cuando me relaciono con Él lo que tengo que ser y lo que tengo que transformar de mi vida, y que no simplemente me relaciono con una persona, sino que el Espíritu de Él está dentro de todo aquel que cree. Y eso no se obtiene por conocimiento humano, sino por revelación de Dios. Yo puedo predicar. ¿Cuántos sermones se predican en el año? Vamos a ver. Tenemos 52 semanas. Tenemos 52 sermones. ¿Cuántos estudios bíblicos damos en el año? Quizás damos 52 estudios bíblicos más. ¿Cuántos van? 104. Usted también lee la Biblia. Quizás vamos a poner que por lo menos lea la Biblia 1 minuto al día. ¿Cuántos están ahí? En 1 minuto al día. Pues ya tiene 104 sermones, más 365 días donde por lo menos 1 minuto usted interactúa con la palabra de Dios. Imagínese cuánta información tiene. Imagínese que en cada sermón por lo menos está 50 minutos, 40 minutos escuchando palabra de Dios. También añádale que en los tiempos de devocionales se lee la palabra de Dios. También añádale que cuando cantamos, estamos muchas veces cantando palabra de Dios. También añade que cuando nos reunimos a orar y cuando hablamos entre los hermanos, estamos estimulándonos con la palabra de Dios. Y a veces yo me pregunto por qué todavía hay tanta gente con actitudes y con cuestiones en sus vidas y situaciones que no quieren rendirse. Porque tienen mucha información, pero no están siendo transformados por la palabra de Dios. Y Corintios tiene una explicación para eso. Yo creo que la busques conmigo. Está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Se escucha bien, hermano? ¿Se entiende? ¿Se está escuchando bien adentro? 2 Corintios 4, versículo 4. Mira lo que dice. ¿Cuál es la explicación por lo cual muchas personas, a pesar de que tienen mucha información, no cambian? Mira lo que dice. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo cegó para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual no les resplandezca la luz. En otras palabras, hay gente que tiene mucha información, pero tiene poca luz. Hay gente que tiene mucha información, pero viven oscuras en su entendimiento. Entonces, usted tiene que entender que hay una guerra espiritual en tu mente y en tu corazón para que tu mente reciba la luz del Evangelio, que no es otra cosa que la revelación de quién es Dios en Cristo Jesús para tu vida. ¿Están aquí, hermano? Lo voy a repetir otra vez. El Dios de este siglo, fíjese que dice el Dios con letra minúscula. Ahí está hablando de un poder, pero es un poder menor al poder de Dios. Está hablando de un poder espiritual que se ocupa
de que tú y yo nos mantengamos a ciegas acerca del propósito y del plan y de la revelación de Dios para nuestra vida. Entonces está el conocimiento que no transforma, que es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo muchas veces no es que tú no vengas a la iglesia. Yo sé que a veces él hace sus cosas para que tú no vengas a la iglesia. A veces se ponen a pelear, a veces uno se pone a pelear el sábado en la noche o el domingo en la mañana con los familiares y uno dice, pues no voy a la iglesia. A veces él lo hace de esa manera. Yo sé que eso solamente pasa en la familia pastoral, no pasa en su familia. O a veces uno está tan desanimado y a veces uno dice, no quiero ir a la iglesia hoy, y a veces él lo logra de esa manera. Pero el objetivo muchas veces del enemigo está en que tú vengas a la iglesia y salgas de la misma manera que veniste. Diga amén o diga ay. Que tú vengas a la iglesia y no seas transformado. Porque si él logra que tu mente no reciba la luz del evangelio de Cristo en cada área que tiene que llegar, vas a ser un creyente que no eres efectivo. Vas a ser un creyente, una persona que viene a la iglesia, pero es incrédulo. Estamos aquí, hermano. El creyente, el verdadero creyente, no el que viene a la iglesia, el verdadero creyente tiene el privilegio de que Cristo mismo alumbró su entendimiento para entender y ver lo grande y lo bueno y la salvación de Dios y la sabiduría del cielo en Cristo Jesús. El verdadero creyente sabe que su mente ha sido lo que se dice en el estudio de la palabra, iluminada. A veces se confunde la palabra revelación por iluminación. Dios no da nuevas revelaciones. Escucha bien, Dios no da nuevas revelaciones. Dios reveló todo, mira aquí, en su palabra. Esta es la revelación completa de Dios. Hay gente que le gusta que Dios le habla en sueños. Hay gente que dice que el culto estuvo bueno cuando hubo profecía, cuando me dijeron 2 o 3 cosas. Yo escuchaba los testimonios del campamento y me gozo, pero a mí me da tristeza cuando no entendemos que la verdadera batalla está en la mente y que muchas veces actuamos como los judíos pidiendo señales, y cuando hay profecía el culto está bueno, pero cuando hay palabra de Dios el culto está malo. Yo he escuchado locuras como esta decirse que el culto está bueno cuando muchas veces no es necesario ni predicar el evangelio. Cuando no se predica la palabra en una iglesia, el enemigo ciega el entendimiento. Porque la palabra es la que ilumina nuestras mentes. No hay una nueva revelación. Lo que hace el Espíritu de Dios, lo que hace Cristo es iluminar mi mente para ver una verdad espiritual que antes yo no veía. No sé cuántos de ustedes se acuerdan esos rollos de antes de cámara. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de revelar fotos? Eso ya no se hace, ¿verdad? Pero de revelar fotos, y teníamos que llevar esa cámara con un rollito y tirábamos una foto y había un rollito de cámara que uno no había visto las fotos todavía, pero uno tenía que llevarlas a revelar a un sitio. Y ya esos nombres, estaba Radio Shack y yo no sé dónde más uno revelaba fotos. Después Walgreens empezó a dar ese servicio y otros lugares. Pero antes uno tiraba las fotos con una cámara y uno no veía las fotos al instante. Uno había que revelarlas. Había que llevarlas a un lugar para poder verlas. Y es lo mismo que Dios tiene que hacer con nosotros. Las verdades espirituales están aquí, están en Cristo Jesús, pero muchas veces no las vemos. No las vemos. Alguien que tenga poder sobre esas verdades tiene que revelarlas a nosotros. Alguien que tenga poder sobre el mundo espiritual tiene que revelarte que tu pecado ha sido perdonado. Alguien que tenga poder sobre el mundo espiritual tiene que revelarte
que ya tú no eres víctima de las circunstancias, sino que tú vives en el Evangelio y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien con verdades, poder sobre las verdades espirituales, tiene que revelarte que Cristo es Dios y Señor y dueño de tu vida. Podemos tener el conocimiento, hermano, podemos saberlo, podemos cantarlo, pero hasta que esa verdad no se revela a tu corazón por el Espíritu de Dios, como si Dios mismo estuviese llamando tu nombre y te dijera: Cristo, Junior, tú eres salvo, Junior, yo te he perdonado, Junior, y tú lo creas en el corazón. Yo te he llamado para una vida santa, para una vida tremenda en mí. Yo te he llamado para creer, para servirme, para perseverar en medio de cada circunstancia. Y tú lo creas hasta que eso no sea parte de tus convicciones como persona, que tú no puedas separarte de esas convicciones. Tú no lo has asimilado todavía. Y Dios tiene que revelarse. Alguien con poder sobre las verdades espirituales tiene que revelarte que el enemigo está derrotado. Todas esas verdades las conocemos, pero muchas veces nos da trabajo vivirlas, porque la verdadera transformación no viene a través de la información, viene a través de la sabiduría de Dios revelada en la cruz. En la cruz, Cristo reveló su sabiduría. Escúchame, únicamente por la obediencia a la revelación divina, los hombres pueden llegar al conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, entre comillas, salvación. El conocimiento de Dios es la salvación del hombre. El conocimiento no desde el punto de vista griego de conceptos, sino desde el punto de vista judío de tener intimidad. Usted no ha visto en la Biblia que muchas veces cuando hay un matrimonio, dice la palabra que Adán conoció a Eva y tuvieron a su hijo, Caín, Abel y después a Set. Conocer para el judío era tener una intimidad, era conocer personalmente. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, jamás lo vamos a poder lograr por nuestra sabiduría humana. ¿Por qué? Porque nuestra mente está distorsionada por el pecado. Nuestra mente está distorsionada por el pecado. Y nosotros en nuestra sabiduría humana creamos un Dios que se amolda a nuestra comodidad. Creamos un Dios que se amolda a lo que queremos, a nuestra conveniencia. Pero el Dios que se reveló en la cruz es un Dios que tú no puedes hacer con él lo que te da la gana. Tampoco es un Dios que lo puedes tener tan arriba en un pedestal que no se puede meter en tu vida, porque Cristo vino y descendió a la tierra para meterse en cada área de nuestra vida y transformarla. La sabiduría de este mundo es falsa porque no conoce a Dios. La sabiduría de este mundo es falsa porque no conoce a Dios, pero la palabra de Dios, la revelación de Dios en su palabra es la correcta, porque esta es la que me lleva a conocer a Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 9 al 12, búscalo en su Biblia. 1 Corintios 2, del 9 al 12, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, versículo 10, capítulo 2, 1 Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si yo quiero saber lo que es ser un ser humano,
tengo que conocer otros seres humanos. Tengo que hablar con los otros seres humanos. Tengo que ver cómo son sus experiencias, cuál es su esencia. Pero si yo quiero conocer lo sobrenatural, si yo quiero conocer a Dios que opera en una esfera que quizás yo no domino, que yo no veo, que yo solamente se accede a través de la revelación y de la fe, yo tengo que tener algo sobrenatural en mi vida para poder conectar con lo sobrenatural, con ese mundo espiritual, con ese mundo de verdades que la Biblia dice. Pasa que nosotros no lo vemos, pero la Biblia dice que las cosas que no se ven son más importantes y permanecen más que las cosas que se ven. Ese mundo espiritual es más real que este mundo que nosotros vemos. Este mundo tiende al desorden, todo se descompone. La Biblia dice que vinimos del polvo y al polvo volveremos. Este mundo es material, es físico, pero el mundo espiritual es el mundo donde Dios opera, el mundo que permanece para siempre. Y la esencia de lo que Dios es, el Espíritu de Dios, está en nosotros y Dios nos revela quién Él es. Si yo quiero conocer a Dios, necesito de su Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo me muestre a mí lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros, que son sus verdades espirituales. Dice más, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, tú no vas a estar convencido de quién tú eres en el Señor a través del conocimiento humano. Tú no vas a estar convencido de quién tú eres en el Señor a través de escuchar muchos mensajes, sino que el Espíritu de Dios tiene que tocar tu vida de tal manera que te revele y que te muestre quién tú eres en Cristo Jesús y lo que Dios te ha concedido. Yo veo la cruz y veo que Dios me ha concedido perdón y lo creo. Yo veo la cruz y veo que Cristo tomó su lugar y me dio su mente y su corazón, me dio sus metas, me dio sus sueños, me dio el deseo de evangelizar a otros, me dio su misión aquí en la tierra. Y Él me lo ha concedido. Yo veo la cruz y veo que Cristo me hizo parte sin merecerlo del plan divino. Yo veo la cruz y veo que Cristo me ha concedido ser miembro de una iglesia y de una familia de la fe, que aunque no es perfecta, si la miro humanamente desde el punto de vista divino, es preciosa, vale mucho, y es su esposa y es su novia, la iglesia del Señor. Yo veo la cruz y veo que Dios me ha concedido el saber y vivir una vida en victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre toda potestad y toda hueste. Yo veo la cruz, por revelación entiendo que Dios me ha concedido que ahí Él llevó toda mi vida pasada y me dio una nueva vida, una nueva historia en Cristo Jesús. Para los judíos eso era locura, para los griegos eso era necedad, pero para el creyente en la cruz vemos, quizás el mundo ve debilidad, pero en Cristo vemos poder de Dios y sabiduría de Dios. Tercer punto que hay que llevar a la cruz. Ya vimos que hay que llevar a la cruz el deseo de cambiar por información y no por revelación. Hay que llevar a la cruz el deseo de salvarnos por medio del conocimiento. Y por último, hay que llevar a la cruz las demandas de señales para creer. Yo puedo entender que un nuevo creyente, quizás en su inmadurez, esté demandando señales para creer o para perseverar. Pero la Biblia dice que los judíos son los que solicitan estas señales. Oh, tú vienes de parte de Dios, muéstranos. Muéstranos. Danos una señal, danos un milagro, danos un signo, danos una indicación. Muéstrate lo sobrenatural. ¿Tú sabes cuál es el problema? Cuando tú
reduces el evangelio o la experiencia cristiana a una señal y no a la revelación de la palabra, tú estás achicando o estás haciendo más pequeño lo grande que es Dios. Porque a Dios no lo podemos encajonar en una experiencia humana o una señal. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, que mi cuenta de banco se llene para yo creerte o para yo ofrendar, o tú le dices, Señor, que tú me sanes de esta condición, de esta enfermedad, como condición para yo servirte. No es que no pidamos, pero cuando le decimos al Señor, haz tú esto primero para entonces yo obedecer, te estás poniendo por encima de Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo. No nos damos cuenta, pero nos ponemos en una postura delante de Dios de reclamarle y de pedirle y de demandarle que Él actúe como condición de nosotros creerle. Y eso era lo que hacían los judíos. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y Pablo reconoce. 1 Corintios 2, 4 y 5. Busque su Biblia. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, cuando Pablo predicaba, Dios se movía. No es que Dios no quiere moverse. Dios hace su obra. Dios sanaba enfermos. No es que Dios no quiera hacerlo. No es que Dios no pueda hacerlo. Pero el judío ponía la señal como condición para creer. Y ese es el problema que a veces tenemos muchos de nosotros. Y yo quiero que tú te vayas de aquí esta mañana con esas cosas que tenemos que llevar a la cruz. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 2, 4 y 5 que el evangelio fue con demostración de espíritu y de poder, él dice la razón para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, marque esa palabra poder ahí o ese verso y ponga la palabra dunamis. Dunamis. La palabra dunamis es la palabra en griego para el poder de Dios. Y de ahí es que esa palabra se saca la palabra dinamita. Del poder. De ahí, del mismo original. Así que si usted va entendiendo lo que está viendo, es que cuando hay un dunamis de Dios, va a ocurrir algo, va a explotar algo, va a suceder algo, porque cuando el evangelio de Cristo está siendo predicado, nuestra fe se fundamenta en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo hace, en un Dios que todo lo obra. Eso es natural en el evangelio. Eso es lo natural de Dios. Donde quiera que Dios está, su poder se manifiesta. Pero yo no puedo ponerle al Señor la condición. Déjame ver si tú eres Dios. Déjame ver si te creo ahora. Déjame ver si, ay Señor, quítame cómo me siento para poder yo perseverar, para yo poder ir a la iglesia. Oh Señor, ponme un líder que me guste para yo poder ser bueno en el ministerio que tú has puesto en mis manos. Oh Señor, ponme a alguien que me entienda para yo saber que tú estás conmigo. Y muchas veces continuamente le ponemos señales a Dios y tenemos que tener mucho cuidado, porque la transformación no viene a través de las señales. La transformación viene a través de la sabiduría de Dios, a través del evangelio, a través del poder de Dios. Escúchame. Yo quiero animarte en esta mañana. Quizás tú no sabes la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero Dios te va a demandar que de lo que tú sepas, lo manifiestes con poder. Lo que tú sepas, lo manifiestes con poder. Porque dice en 1 Corintios 1, versículo 24, que para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es que te sepas toda la Biblia, es que lo que sabes ya lo manifiestes con poder.
es que te empieces a aplicar lo que ya conoces, es que te comiences a aplicar lo que ya sabes. Escucha bien, los que hemos respondido al llamado de Dios, usted ha respondido al llamado de Dios, alce su mano ahí donde está. Si no, hoy es un buen día para que usted responda al llamado de Dios. Dice la Biblia que los que hemos respondido al llamado de Dios, Cristo, el ungido, es el poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros. Yo sé que servirle a Dios no hace sentido. Yo sé que escuchar una palabra predicada y pensar que Dios me va a cambiar escuchando una predicación, que Dios me va a cambiar escuchando a alguien, si eso es una persona, eso es un hombre ahí hablando, una mujer ahí hablando, dando un estudio. Pero cuando yo me acerco con fe en la sabiduría de Dios, no opera como la sabiduría humana. La Biblia dice que Dios le plació hacer su obra a través de la locura de la predicación. Y cuando tú escuchas a alguien y no te hace sentido porque lo estás viendo como una figura humana, tú estás viendo como que esa persona está ahí dándome información, que aburrido el culto, que se acabe ya, vámonos pastor, ay Dios mío, ay otra vez más, 2 horas más en la iglesia. Pero cuando tú vienes con fe, cuando tú vienes creyendo, Dios usa vasijas humanas, que no somos perfectos, pero a Dios le plació usar hombres y mujeres de Dios llenos de la palabra para que te ministren y tú recibas las verdades espirituales que necesita tu vida para ser transformada. ¿Están aquí, hermano? Diga amén o diga ay. Tú fuiste llamado por nombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? A los llamados. Llamado significa que es un llamado único para tu vida. Tú sabes que Dios te llamó, tú sabes que eres especial, tú sabes que Dios te ha salvado, tú sabes en tu espíritu que eres diferente, tú sabes en tu espíritu que cargas algo especial en tu corazón y en tu mente y en todo tu ser, y que el Espíritu Santo de Dios, que es poder, ha marcado su vida, porque Jesús dijo: y recibiréis el dínamo, recibiréis el poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios marca tu vida, te hace diferente. Significa, si Él te llamó, que ha dicho tu nombre, significa que Él te ha invocado y te ha apartado afuera para que seas de su iglesia, de sus ovejas, de su redil. Pero Jesús dijo en Mateo 16 que la generación mala y adúltera demanda señal. Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, sabe distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo. Tú estás pidiéndome señal, fariseo, pero si me tienes aquí de frente. Tú no sabes, ¿para qué te voy a dar la señal del cielo si me tienes aquí de frente? Y hay algunos pidiéndole a Dios señales cuando Dios se está paseando hace rato por la iglesia. Y Dios está paseando por los carros, y Dios está paseando por los vehículos, y la predicación está siendo hablada, y tú pidiéndole a Dios: Señor, muéstrame, envíame la mujer de Dios, envíame el hombre de Dios que necesito, envíame, Señor, el profeta de Dios que me va a cambiar la vida. Y Dios te está pidiendo que le creas. Él se está paseando y se está moviendo. Y quizás tus circunstancias no cambian, quizás tus situaciones no cambian, porque muchas veces nosotros estamos enfocados en las señales de Dios. Y gloria a Dios por las señales cuando Él las quiere hacer. Él le place dejarnos saber que sigue siendo un Dios poderoso. Pero el poder de Dios no está nunca supeditado a que tú te creas que tienes poder sobre de Él. El poder de Dios siempre va a ir para hacer avanzar el Evangelio. La sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría del cielo, nos dice: Señor, ayúdame a llevar a la cruz esta actitud de demandar señal. Ayúdame a llevar a la cruz, en tratar de conocerte a través
concepto. No, yo quiero tener encuentros contigo. Dile, Señor, yo quiero tener encuentros contigo. Y si se lo pides de corazón, Él va a orar en tu vida. Él va a orar en tu corazón, porque Dios es un Dios que te está llamando. Y te está invitando a tener una relación personal con Él. Y te está diciendo que te levantes del lugar donde estás y camines hacia donde Él te está llamando a ir. Y que te está diciendo en el nombre de Jesús que le busques con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si Dios es lo mejor que te ha pasado, si Cristo en la cruz es lo mejor que te ha pasado, tú vas a ser diferente. Tú vas a ser diferente y tu vida va a cambiar. Y yo creo que nos pongamos de pie. Yo quiero que vayamos a la presencia de Dios juntos. Le digamos al Señor, Señor, manifiéstate en mi vida. Revélate en mi corazón. Revélate a mi mente. Oh Dios mío, yo no sé si tú te vas a revelar hoy aquí a todos o a algunos, pero sé que tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Quizás sea en mi cama, quizás sea mientras tenga el devocional de la mañana con un café, tú y yo solo con la palabra. Quizás sea cuando esté estudiando la Biblia con alguien. Que tú me estremezcas tanto cuando reciba la verdad de tu palabra y del Evangelio, que yo vea que tú tienes un trato conmigo único y especial. Oh Dios mío, bautízanos con tu Espíritu Santo y con tu fuego. Espíritu de Dios, revela quiénes somos, revela nuestro pecado, haznos saber lo necesitado que estamos de ti, déjanos saber nuestras mentiras, nuestras debilidades, resalta, Dios mío, nuestra inmundicia, para que abracemos tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Oh Dios mío, entendemos que tú eres un Dios de misericordia, que fuiste a la cruz para darnos una nueva vida y que muchas veces nos quedamos en la experiencia de salvación inicial y hemos perdido el primer amor, como decía nuestra hermana Tati al principio, y hemos olvidado las buenas obras y se nos ha perdido la senda antigua y tenemos que otra vez enderezar las rodillas que están débiles y volver, y que lo cansado y lo cojo se enderece y vuelva al camino, como dice tu palabra. Oh Dios mío, te necesitamos. Si tú quieres tener un encuentro con el Señor, esa oración en esta mañana, la Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios quiere que tú seas hallado, que Él sea hallado por ti. ¿Sabes por qué? Porque Él se está revelando a tu vida. No es que nosotros mandamos y le decimos a Dios, revélate aquí o revélate allá, pero Dios ve nuestros corazones y Dios escoge cuando Él decide encontrarse. Él decide hacerse ver. Y quizás en nuestra sabiduría humana pensamos que Él está lejos, que no entiende nuestra condición, que no nos conoce, pero en la sabiduría divina Él se está paseando cerca de nosotros y nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Y la ceguera espiritual que el enemigo tiene sobre muchos de nosotros tiene que irse en el nombre de Jesús, para que podamos ver al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al Cristo que murió por nosotros. Ese es el Cristo que tú y yo predicamos. Ese es el Cristo que le creemos. Ese es el Cristo que aviva la iglesia de los hechos. Ese es el Cristo que aviva la iglesia pentecostal, bautista, metodista, episcopal, católica, carismática. Ese es el Cristo que coge una iglesia que le conoce de lejos, pero se revela para tener una iglesia que le conoce de cerca y que le puede ver en todo. Le servimos a un Dios grande y poderoso, un Dios que hace maravillas. Vamos a creerle, no con métodos humanos, sino con la fe y con la gracia que se nos ha sido dada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aleluya.